Posmodernismo y ateísmo. En la actualidad, la sociedad se encuentra viviendo un cambio en la cultura, dejando de lado la cosmovisión antigua por un nuevo sistema y forma de pensamiento. Cuando hablamos de posmodernidad, hoy en día debemos entender que no solo es un concepto, sino la suma de elementos que se han incorporado a este siglo para dar lugar a nuevos pensamientos que permean fuertemente en la sociedad hoy en día. Como sabemos, en diversas partes del mundo existen religiones predominantes, y a pesar de que el posmodernismo está en gran parte del mundo, podemos decir que ha golpeado con mucha fuerza al continente europeo. Europa se caracteriza por ser posmoderna, poscristiana, secularizada, multirreligiosa y globalizada. ¿Qué quiere decir que Europa sea poscristiana? El término de poscristianismo se refiere a una pérdida de todo sentido de pertenencia a una identidad espiritual basada en principios de vida bíblicos y con la fe en Cristo. Durante los últimos años, en Europa, la influencia del cristianismo ha disminuido de manera significativa. Por lo tanto, se le atribuye ese término de Europa postcristiana, ya que sus raíces fueron cristianas y su fundamento estaba en la verdad del conocimiento de Cristo Jesús. La historia nos habla que en algún momento hombres como Martín Lutero abrieron un camino hacia el cristianismo, un camino que lentamente ha ido desapareciendo, sustituyendo la fe por pensamientos, filosofías y ateísmo. La libre expresión se ha apoderado de la filosofía y las ciencias, la ética y la estética, convirtiéndolas en herramientas de otra cosmovisión. Incluso se introdujo en la teología. De esta manera nació el humanismo que transformó los valores originalmente cristianos por darles otra base, otro propósito y otro contenido. En lugar de su comprensión por el Evangelio y por la ley de Dios, recibieron el nombre de derechos del hombre o derechos humanos. Las definiciones del hombre, del matrimonio, de la familia, hasta la definición de la misma vida cambiaron y se distorsionaron por completo hasta las definiciones que tenemos hoy en día. El humanismo que ha desplazado a la fe se ha encargado de plasmar en el ser humano la idea de centralización en sí mismo con su optimismo sobre las capacidades del ser humano y el desarrollo de la ciencia, de manera que se abre cada vez más una brecha hacia todo aquello que tenga que ver con la fe en Dios. De manera que el cristianismo pasa a segundo término, ya que no se considera de utilidad o de importancia en la sociedad. En gran parte de Europa y del mundo, las personas que son creyentes son consideradas fanáticas, ignorantes y pasados de moda, ya que lo importante hoy en día es la tecnología y el gran avance que la ciencia ha tenido. Además, debido a las guerras que se presentaron en Europa, la gente dejó de tener fe preguntándose, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrieron estas guerras? O bien, los escándalos que han girado en torno a la Iglesia Católica, con la pederastía, que incluso ha involucrado a pastores y líderes evangélicos. También ha servido para que las personas ya no quieran saber nada sobre Dios, o en el otro extremo, aceptar las creencias como parte de la diversidad de religiones que existen en todo el mundo. En 1933, el psicólogo James H. Leuba dijo, cuanto más instruida es la gente, menos probable es que crea en Dios. En la actualidad, el cristianismo no solo está sufriendo una gran resistencia, sino una reacción hostil que se ha intensificado durante siglos. La política, la ciencia y el arte se hacen independientes y autónomas de la supervisión del cristianismo, y a estas alturas se oponen contra él, haciendo que el ateísmo también haya incrementado en los últimos años. Tan solo en Estados Unidos la población agnóstica era el 9% de su población, y para el año 2020 ascendió a un 26%. Se estima que el 15.6% de la población mundial es atea. A diferencia de las demás religiones, el cristianismo es rechazado debido a la discrepancia que existe entre el evangelio que Jesús predicó con la religiosidad que hoy existe entre los creyentes, así como la ausencia de práctica de vida cultural. De manera que nos enfrentamos a un reto como creyentes para que en este tiempo podamos ser luz y reflejar las verdades bíblicas en nuestra vida, de manera que podamos ser cada día más como nuestro Salvador. También en cuestiones misionológicas, donde se pide que los misioneros en otros lugares del mundo puedan aceptar la cosmovisión y cultura del lugar al que van
En los lugares donde existen personas agnósticas no se puede hacer uso de esta premisa, porque adaptarse a la cultura atea es ir en contra de todo lo que predicamos, de manera que también requiere una preparación mayor por parte de nosotros como iglesia para poder llegar a aquellas personas que profesan ser sabios, pero no se han dado cuenta que todo ese conocimiento solo ha entenebrecido sus corazones. Roguemos al Señor de la Mies para que envíe obreros que prediquen con el ejemplo en medio de estas sociedades ateas y que en medio de esta oscuridad la Iglesia de Cristo resplandezca.